Bienvenidos todos los que nos miran a través de nuestra website injim.tv. Este es nuestro centro de entrenamiento bíblico Injim. Y acuérdense de imprimir su folleto en nuestra website injim.tv. Así que estamos con nuestra serie que titulamos Persistencia. Y el tema de esta serie es Hallando tesoros en la oscuridad. Ese es el tema que nosotros vamos a estar manejando. Estamos en la semana número 48. Número 48. Estamos próximos a que se acabe este año. Así que este es nuestro tema, Hallando tesoros en la oscuridad. Y uno de los pasajes que queremos usar en nuestro tema se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 12. Todos los que nos ven en línea, tengan su Biblia a la mano, tengan el folleto que van a imprimir. Y muy importante, síganos también con su Biblia, con las dos cosas. Y vamos a ver este entrenamiento de qué se trata para poderlo aplicar a nuestra vida. Hallando tesoros en la oscuridad. ¿Qué dice 2 de Samuel 22, 12? Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con densa nube de lluvia. Acuérdense que en su folleto van a escribir ustedes lo que está aquí en blanco, en la línea, perdón, lo que está subrayado en línea, manto de oscuridad. Acuérdense, lo apuntan en su folleto. Hay otro pasaje más también, que es Job 19:8. Dios ha bloqueado mi camino para que no pueda pasar. Él ha cubierto mi camino de oscuridad. Mi camino de oscuridad. Job está diciéndole a Dios, Dios, en esta oscuridad estoy, tú me has enviado por ahí. Piense en usted, piense que a lo mejor usted está atravesando por un lado oscuro en su vida. ¿Qué dice Salmos 13:3? Contéstame, oh mi Señor, mi Dios, devuélveme el brillo a mis ojos o moriré. Aquí está David, ¿verdad? Está David buscando a Dios en medio de la oscuridad, en medio de su oscuridad. Así que van a escribir, brillo a mis ojos o moriré. Eso es lo que ustedes van a escribir aquí en este entrenamiento. También vamos a leer Isaías 45:3. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Isaías nos está diciendo que Dios nos va a dar tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Así que de eso se trata este entrenamiento. En su vida, cuando usted esté atravesando por esos valles oscuros, por esos momentos difíciles en tu vida, por esas partes donde tienes que atravesar por la oscuridad, ¿qué podemos nosotros sacar ahí en ese momento? ¿Qué es lo que nosotros podemos sacar? ¿Qué puedes sacar de tu divorcio? ¿Qué puedes sacar de la infidelidad de tu pareja? ¿Qué puedes sacar de la pérdida de tu empleo? ¿Qué puedes sacar del diagnóstico médico? Te dijeron tienes cáncer, te vas a morir. ¿Qué puedes hacer en medio del valle de oscuridad, en medio de la oscuridad? ¿Qué puedes hacer? Déjame decirle que hay tesoros que Dios tiene escondidos para nosotros. Y vamos a usar una ilustración con el diamante. Déjame decirle que los diamantes son unas piedras muy bonitas, también muy caras, pero la palabra diamante viene de la palabra adamas. Y la palabra adamas, esta palabra griega, quiere decir inalterable, irrompible. También quiere decir indomable. Esta palabra adamas que usan, que viene su raíz, adamas para que viene a decir o que quiere decir diamante. Así que déjame decirles un poquito más de los diamantes. Los diamantes que hoy usted usa normalmente se forman en esta capa de la tierra, en la litosfera. Y está como más o menos a unos 200 kilómetros de profundidad. Y normalmente esa capa litosfera está como a los 900 grados centígrados o 1300 grados centígrados. Y está a una presión en esa parte de ahí como a 300 kilobars de presión. O sea que el diamante se forma ahí en esa capa de litosfera.
¿De dónde se forma el diamante? Bueno, en la imagen les puse un carbón y un diamante. ¿Por qué? Porque bajo esa presión, bajo esa temperatura, el carbón, de donde proviene el diamante, se combina en una molécula cúbica. Y en ese proceso puede durar muchos años hasta materializarse o mineralizarse y se viene a transformar en un diamante. Ahora, la pregunta es, ¿cómo emergen los diamantes de esta profundidad a la superficie? Bueno, a través de los volcanes, ¿verdad? Bajo esa presión, esa temperatura, bajo esa profundidad, en ese lugar los diamantes se forman, son transformados, son cambiados de un carbón a un diamante. Eso es lo que habla la ciencia del diamante. ¿Y cómo los tenemos en la superficie? Los volcanes los vienen a arrojar y obviamente se esconden, ¿verdad?, en el suelo. Con los años las personas los buscan hasta que los encuentran. Así que hay como 35 países en el mundo que se han encontrado diamantes, pero solamente 2 países son los que tienen las reservas más grandes de diamante, que es Rusia y Sudáfrica. Y en Sudáfrica hay un lugar que se llama Botswana. Este es el lugar donde es muy rico en diamantes. El diamante más grande que se ha encontrado en la historia es un diamante que se le llamó o fue bautizado como Cullinan. Y este diamante fue encontrado en 1905 en Sudáfrica y llegó a medir 10.5 centímetros. Era algo alargado. Lo cortaron en 9 piezas y ahora es propiedad de la familia real en Inglaterra. Así que estos diamantes atraviesan un proceso bajo mucha presión, altas temperaturas, muy profundo en la tierra. Después de todo eso, de todo ese proceso que es muy difícil, complicado y que dura años, se forma un diamante. Como el carbón se viene a transformar en un diamante. Yo creo que esa es la aplicación que nosotros vamos a buscar en nuestra vida. Cómo nuestra vida tiene que atravesar por situaciones bajo presiones muy, muy severas, ¿verdad? En áreas muy difíciles en nuestras vidas. Pero cómo todas esas cosas nos pueden enseñar a nosotros madurar, ser personas realmente con una madurez espiritual, moral. Y de esto se trata este entrenamiento. Y quiero acordarles a un rey, el rey Ciro, ¿verdad? Este gran rey que gobernó a los medos y a los persas. Cuando él conquistó, ¿verdad? Cuando él conquistaba sus ciudades o imperios o reinos, ¿verdad? Él desenterraba los tesoros que la gente escondía y de esa manera él se hizo muy rico. Así que este hombre, podemos también usar esta ilustración en nuestras vidas de, por ejemplo, la cantidad de tierra que se tiene que excavar para sacar un diamante, nada más un diamante de un peso razonable, ¿verdad? Se tiene que excavar y tiene que sacar bastante tierra para poder nosotros obtener un diamante. Así que podemos aprender de este rey Ciro Persa de que él sacó tesoros escondidos. También usted puede sacar esos tesoros que Dios ha puesto en su vida en medio y dentro de la oscuridad. Dios permite que sucedan estas cosas. Vamos a ver 3 cosas. Si yo voy a atravesar por la oscuridad, si voy a atravesar por esos momentos difíciles en mi vida, yo tengo que ver y aprender 3 cosas. Número 1, Dios tiene tesoros escondidos en la oscuridad del sufrimiento. Dios tiene tesoros escondidos en la oscuridad del sufrimiento.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, vivimos en una sociedad donde el sufrimiento es algo terrible. Vivimos en una sociedad donde está enfocada al entretenimiento. No quiere sufrir. Y hay movimientos que se llaman no pare de sufrir. ¿Por qué? Porque la sociedad eso es exactamente lo que está buscando. Pero Dios nos está mostrando que dentro del sufrimiento hay tesoros escondidos. Cuando atraviesas esos valles oscuros en tu vida. Dijo el profeta, te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Voy a leerles un pasaje de la Biblia que no está en sus folletos, pero Job escribió esto. Job capítulo 23, versículo 10, dice, Él en cambio conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. ¿Qué es lo que está diciendo Job aquí? Bueno, lo que Job está diciendo es que el sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento es algo importante. Porque el sufrimiento tiene un potencial para formarnos o transformarnos. Tiene un potencial el sufrimiento. En medio de ese dolor, en medio de eso, cuando penetras la oscuridad en tu vida, podemos encontrar tesoros. Cómo el sufrimiento puede hacernos cambiar de la oscuridad a la luz. Y hay cosas importantes. A veces estos tesoros que están escondidos, estas cosas buenas, vienen sin que nosotros tengamos que hacer nada. Solo podemos entender que muchas veces tenemos que buscar estos tesoros que están escondidos y vamos a hacer ese esfuerzo para encontrar esas riquezas. ¿Dónde están? Están en los lugares secretos, ¿verdad? Esas riquezas no van a caer nada más porque sí, usted tiene que buscarlas. Igual, así como Ciro tuvo que excavar para encontrar esos tesoros que estas personas escondían, tuvo que excavar para poder sacar. El dato que les quería dar es que más o menos se calcula que para sacar un diamante de un quilate, se tiene que excavar 1.75 mil toneladas de tierra. O sea que es mucha tierra la que usted tiene que sacar para poder encontrar un diamante de un quilate. Es mucho esfuerzo, es mucho trabajo. Es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. En los momentos oscuros de nuestra vida tenemos que excavar. Les voy a dar un ejemplo. Hay una historia de una señora, una pareja, un matrimonio, donde el esposo, él remodeló completamente su recámara. Le puso paredes nuevas, la pintó, arregló todo el baño que está en su recámara, la remodeló, la dejó muy bonita. A los cuantos días él murió de un infarto. Y un comentario que hizo la esposa de este hombre es que dijo, yo podía pensar que al entrar a la recámara de mi esposo me iba a deprimir, me iba a decaer, me iba a entrar, no sé, la desesperación. Dice, pero fue todo lo contrario. Dice ella, cada vez que entro a la recámara de mi esposo, a la recámara que era de ellos, dice, yo puedo ver el amor que mi esposo tenía hacia mí. O sea, así es como ella miraba esa parte en la oscuridad, en el valle oscuro de la muerte de su esposo. Ella pudo encontrar ese lado bueno. Sin embargo, tengo un conocido, otra persona que en una ocasión me dijo, cuando mi esposa murió, Alberto, me dijo, le dije a mis hijas, voy a cerrar la recámara, yo no voy a entrar ahí. Dice, porque cada vez que entraba allí era muy difícil, muy pesado para mí. Él lo miraba desde otro punto de vista.
Así que depende del punto de vista como usted lo vea. Pero obviamente hay cosas muy importantes que nosotros podemos encontrar en medio de esta oscuridad. Acuérdense que nosotros somos muy buenos a lo mejor para solucionar problemas. Somos grandes solucionadores. ¿Por qué? Porque a veces queremos deshacernos del problema y seguir adelante. ¿Cómo le haces tú para deshacerte de algunos problemas? Bueno, las personas lo que hacen es que inician proyectos. Proyectos que básicamente les ayuden a convencer a su mente de que todo está bien, ¿verdad? Cuando un amigo tiene un problema, a lo mejor ustedes le dan respuestas fáciles, rápidas y sencillas. ¿Por qué? Porque muchas veces ni su amigo ni ustedes están de acuerdo en seguir en el sufrimiento. Así que yo recuerdo muchas cosas, ¿verdad?, de mi vida. Pero todas esas cosas difíciles en mi vida son importantes. Ahora, a lo mejor yo no las entendía al principio, pero ahora son importantes porque son experiencias que atravesé y que esas experiencias sirven a mi vida. Por eso, en su pantalla y en su folleto van a escribir la palabra sepas, para que sepas que eso es lo que Dios nos está transmitiendo. Para que sepas que Dios nos está diciendo que Él nos va a dar tesoros y riquezas en la oscuridad. Y eso tenemos que entenderlo. Tenemos que convencernos que Dios lo va a hacer, que Dios lo está haciendo. Él nos va a dar riquezas y tesoros en la oscuridad. Cuando usted esté atravesando por esos momentos oscuros, difíciles, piense en esos tesoros. Piense en esos tesoros que usted puede encontrar. Por ejemplo, la pérdida de una amistad, la pérdida de su salud, la pérdida de sus finanzas. Cualquier pérdida, cualquier oscuridad, podemos buscar los tesoros que se esconden ahí. Y Dios nos dice, para que sepas. Así que esto nos lleva al segundo punto importante. Cuando yo atraviese por esa oscuridad, Dios tiene el poder, y esto es muy importante, para intervenir en nuestra oscuridad. Dios tiene el poder para intervenir en nuestra oscuridad. Dios tiene el poder para hacerlo. Yo soy el Señor, Dios de Israel. Nadie puede hacer lo que Dios puede hacer. Acuérdense que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Por más santidad que usted piense que pueda tener, usted no es Dios, ni siquiera llega a los pies de la altura de Dios. No piense de esa manera, porque las cosas no funcionan así con Él. Yo soy el Señor, Dios de Israel. Ahora, hay un pasaje interesante en la Escritura, en Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, 15, ¿qué dice? El alto y majestuoso que viene en la eternidad, el santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. No hay un solo ser humano que pueda decir eso sobre sí mismo. En otras palabras, no hay nadie más sino Dios, quien es trascendente por encima de todas las cosas. Él es el único que habita en la eternidad, es enorme y es poderoso, y puede intervenir en las tinieblas de una manera que solo un Dios trascendente lo puede hacer. Déjame decirle que usted puede haber visto milagros en personas. ¿Cómo
Cómo esta persona que tenía adicciones, una vez que él tomó un compromiso con Dios, Dios transformó su vida. Cómo este matrimonio que estaba en el proceso ya para divorciarse, ellos hicieron un compromiso con Dios. Dios hizo un milagro en este matrimonio, en la sanidad física de una persona. Dios lo puede hacer si esa es su voluntad. Pero también Dios no intervino en la muerte de su propio hijo. Dios no intervino en su divorcio. Dios no intervino en la infidelidad de su pareja. Dios no intervino en el cáncer de su familia. Así que en la oscuridad en la cual usted esté atravesando, pídale a ese grande Dios, a ese Dios poderoso, a ese Dios masivo, a ese Dios trascendente, a ese Dios grande, pídale que intervenga, que se interponga entre la oscuridad por la que usted y su familia están atravesando. Pídale que intervenga de la manera que solo Él puede hacerlo. No hay otro Dios que lo puede hacer. Solamente Dios puede intervenir en su oscuridad. ¿Qué vas a hacer cuando Dios no intervenga? Y esto nos lleva a la tercera cosa que es importante. Dios estará cerca de nosotros en nuestra oscuridad. Dios está cerca de nosotros en nuestra oscuridad, y van a poner eso en su folleto, lo que está en la línea. Dios estará cerca de nosotros en nuestra oscuridad. Usted puede estar en una profunda depresión, en una profunda crisis emocional. Recibiste una noticia por teléfono, falleció uno de tus familiares. A lo mejor en este momento te acaban de avisar. A lo mejor en este momento tu hijo te acaba de avisar: el doctor me dijo tengo cáncer y me voy a morir en 3 meses o en 3 semanas. Estás en un momento que tú piensas que Dios te ha abandonado, pero lo que estamos aprendiendo aquí, que Dios está cerca de nosotros en nuestra oscuridad. ¿Saben? Dios nos llama, ¿por qué? Por nuestro nombre. Dios nos llama por nuestro nombre. Dios conoce su nombre. Dios está cerca de nosotros. Dios nos sigue ayudando a nosotros. En el libro de Hechos 17:27, ¿qué dice Hechos 17:27 en su Biblia, por favor? A fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas, pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Cuando en la Escritura, cuando Dios dio la profecía acerca de Jesucristo en Isaías, Él dijo: lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que Dios, que nos da tesoros en la oscuridad, este es el Dios que tiene riquezas secretas ocultas en tiempos de sufrimiento. Este Dios es el que es tan gigantesco y enorme y poderoso que puede trascender y intervenir en nuestras vidas. Eso es Dios. Dios es personal. Dios es alguien personal. Y cuando sabemos que Él ha ocultado riquezas en nuestros tiempos oscuros, en su divorcio, en su infidelidad, en su enfermedad, cuando sabemos que Él es lo suficientemente grande y lo suficientemente poderoso para ser parte de nuestras vidas de una manera milagrosa, cuando sabemos que Él quiere estar cerca de nosotros, Dios es un Dios personal. No te manda un Twitter, ni un email, ni un texto. Dios está ahí a un lado tuyo. Estas 3 cosas que hemos aprendido nos llevan en una dirección. Nos llevan para que lo apunten en su folleto.
Todo esto que hemos aprendido, todo esto que sabemos nos lleva ¿hacia dónde? Hacia la adoración. Nos lleva hacia la adoración. Y vamos a leer un pasaje de la Biblia donde vamos a encontrar la historia de Job. La historia de un hombre que perdió todo en cuestión de horas y días. Este hombre perdió lo que más quería. Ese hombre, Job, no tuvo respuestas cuando estaba atravesando por esa parte oscura en su vida. Pero la cercanía que él tenía con Dios lo llevó a esa adoración con Dios. ¿Qué dice Job 1 del 20 al 21? Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor me ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. En el funeral de mi madre, de mi padre, yo recuerdo que mis hermanos cantamos un especial, un himno a Dios, una alabanza a Dios. Y nuestra confianza es que ellos están en la presencia de Dios. Yo recuerdo mi cuñada Mirna Oliva de Lara, cuando fuimos a verla, la última vez que la vimos con vida, ella era una señora joven, le detectaron cáncer en la sangre, leucemia, y recuerdo que fuimos a verla al hospital y ella nos dijo: todo el que viene aquí, antes de que se vaya, tiene que cantar una alabanza a Dios. ¿Cómo nosotros pudimos encontrar en medio de ese valle de oscuridad, de la muerte de mis padres, pudimos alabar a Dios? Como mi cuñada Mirna, ella buscaba en medio de ese valle de oscuridad, de muerte, buscaba alabar a Dios. En otras palabras, estamos en una búsqueda intencional de esas bendiciones escondidas en el desastre, por los gozos que se encuentran aún en el dolor. Hay gozo en el dolor y la adoración es un tesoro en la oscuridad. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel después de haber sido torturados, ¿verdad? Los pusieron los grilletes, las esposas en la cárcel. Estaban ellos renegando porque los habían torturado después de haber servido a Dios. Estaban cantándole al Señor. No estaban alegres por lo que las circunstancias, pero tenían un gozo, y el gozo es interno. Por eso las personas que están enfocadas en la alegría es algo externo. Cuando se acaban las cosas, se acaba, eres una persona vacía. Así que estas experiencias que uno atraviesa en la vida, uno puede encontrar que hay gozo. Y se fueron mis padres. Yo creo que están en la presencia de Dios. Y se fue mi cuñada Mirna. Y yo creo que está en la presencia de Dios. Dejó 3 hijos pequeños. Mi hermano, su esposo José Luis, batalló. Pero no son cosas que nosotros queremos. Pero son cosas que van a atravesar, que tenemos que atravesar en nuestra vida. Job las atravesó. Jesús las atravesó. Y Dios no hizo nada al respecto para librar a su hijo de la cruz. Así que todas estas cosas que nosotros estamos buscando, tenemos que entender que Dios es un Dios bueno y amoroso. Es un Dios poderoso. Él nota cada detalle de mi vida. Dios, Él está en control. Él tiene un plan para nuestras vidas y Él nos protege. ¿Qué dice la Escritura en Habacuc, capítulo 3, versículo 17? Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides,
aunque se pierde la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Ustedes y yo debemos elegir ver a Dios como se revela, como Él se revela. El Dios que es trascendente, el Dios que está por encima de todos. Debemos elegir verlo así. Es una decisión de usted. Es una decisión personal. Usted elige ver a Dios en medio de su sufrimiento o no. Pero si no eliges ver a Dios en medio de tu sufrimiento, no vas a encontrar esos tesoros y tu vida se va a amargar. Así que si Dios no está interviniendo en su divorcio, en su enfermedad, en su fracaso, si Dios no está, usted piensa que no está ahí, déjame decirle que Dios nos está dando una lección importante para nuestras vidas. Hay un pasaje más en Salmos 23:4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. O sea que nosotros no sabemos en qué momento, si mañana, en una semana, en un mes, el próximo año, vamos a atravesar por ese valle de oscuridad. No lo sabemos. No lo sabemos si un familiar de nosotros, no lo sabemos si alguna amiga, algún amigo, algún compañero de trabajo. Acuérdese que la muerte está a nuestro alrededor. Pero ahí está Dios revelándose aún en la muerte. Por eso David dijo, aunque ande en valle de sombra o de muerte. Tenemos que atravesar estos valles de oscuridad. No sabemos cuándo se van a presentar, pero Dios está con nosotros. ¿Qué dice el Salmo 18:28? Dios mío, tú alumbras mi vida, tú iluminas mi oscuridad. Para algunos de ustedes van a tener que decirlo en una fe total, en una fe completa. Y Dios es el único que puede ponernos un rayo de luz en la oscuridad. Hay un pasaje en Isaías capítulo 50, versículo 10. ¿Qué dice? Isaías 50:10. Algunos de ustedes a lo mejor están luchando muy profundamente con la depresión, con la ansiedad. Están despiertos de noche. Otros duermen demasiado. Otros están peleando con su peso. Pero aún sobre todas estas cosas, Dios sigue trabajando. Algunas personas van como Nemo y Dory. Solo siguen nadando, solo están nadando día con día, la están pasando día a día. Bueno, pero dentro de esa oscuridad que usted está atravesando, dentro de esa oscuridad profunda en la cual usted está tocando, es aterrador el miedo, es aterrador la desesperación, el vacío que hay. Pero la Biblia dice, si caminan en la oscuridad, sin un rayo de luz, pongan su confianza en el Señor, apóyense en su Dios. Así que las personas que caminan con ustedes en la oscuridad, a través de la oscuridad, recuerden, Dios es luz. Y se acerca la Navidad. Y acuérdense que la luz vino a las tinieblas. Las tinieblas nunca fueron a la luz. La luz vino a las tinieblas.
Jesús vino en esa Navidad. Así que yo les deseo a todos los que van a ver y van a tener estos programas de Navidad, que sea Jesús la luz en sus vidas. Y el valle de oscuridad por el cual ustedes están atravesando en este momento, ustedes pueden encontrar un tesoro en esa oscuridad. Así que nuestro propósito de INJIM es que ustedes compartan este entrenamiento bíblico con otras personas. Compártanlo, pueden ir a nuestra website, puede ponerle en ese momento este entrenamiento o puede explicarlo en sus palabras, pero lleve este mensaje. Nuestro propósito es llevar este mensaje a los demás. Fue un placer tenerlos con nosotros. Los esperamos la próxima semana y que el Señor les bendiga.